Yo quiero que oremos para entrar en detalle en lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día para transmitir y bendecir nuestras vidas. ¿Por qué digo nuestras vidas? Porque mi vida está siendo bendecida a través de esta palabra que estoy compartiendo con ustedes y quiero que nos unamos en un mismo sentir para que podamos ser edificados por medio de la palabra, ya que esta palabra está vigente para que nosotros podamos ser enseñados por medio de ella y ser bendecidos. Y qué mejor que este año 2020 pues lo aprovechemos siendo capacitados para vivir como Jesús ofrece vida en abundancia, que tengamos vida en abundancia. Yo creo que tener vida en abundancia es tener esa paz que nuestro Señor Jesucristo ofreció. De esa paz le quiero hablar hoy. Oramos y luego le voy a leer los versículos que he preparado para compartirlos con ustedes hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este gran privilegio que me das de poder compartir tu palabra, de poder compartir el alimento con otros, Padre, que tú pones en este medio para que puedan ser bendecidos. Te doy gracias, buen Dios, por esta oportunidad que me das este nuevo año de continuar en este medio, de continuar también en la radio para poder llevar bendición a las naciones. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense que cuando pensaba en compartir el mensaje de la paz que sobrepasa todo entendimiento, me traía el Señor aquella palabra que está escrita en Mateo, capítulo 10, verso 34, donde dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino, dice, para traer espada. Oiga bien lo que dice. No penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido para traer espada. Wow. Impactante es esto. Impactante es esto. Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar en esto que el Señor quiso decir aquí? Oiga bien lo que dice. Dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí yo lo que puedo pensar, basado en mi experiencia, que muchas veces los más cercanos son los que se ponen en contra de los que buscan a Dios. Por eso como que esto está un poquito así difícil de poderlo entender de momento. Porque si dice que el Señor no vino para traer paz a la tierra, sino espada, y que vino para poner en disensión al hombre, o en otras palabras, a poner en disensión a las familias. Por eso es que yo mencionaba en el sermón anterior que les decía de que yo tuve un tiempo donde estaba siendo mal visto hasta por la familia, porque obviamente me estaban viendo con los ojos naturales, ¿verdad? Porque veían que estaba como viviendo una vida en fracaso. ¿Y quién quiere tener un familiar fracasado? Yo creo que nadie quiere tener a un familiar, a un miembro de la familia en fracaso. Pero cuando entramos al camino que nuestro Señor Jesucristo marcó, es cuando viene una serie de situaciones en las familias, porque lo primero que sucede cuando una persona empieza a entrar al Evangelio es que empieza con una alegría, con un regocijo en el corazón, que más quiere buscar lo espiritual.
Entonces por eso es que hay gente que usted ve que tan pronto entra el evangelio, dejan trabajo, dejan todo. Obviamente sin ser enseñados, sin ser capacitados, cometen un error, porque muchas veces eso es lo que sucede, que si las cosas se hacen sin sabiduría, muchas veces confundimos las cosas. Mas sin embargo, cuando el regocijo que llega a nuestra vida es a través de una conversión genuina, no es algo pasajero, es algo que va a permanecer. Entonces aquí me hace pensar lo que yo mencionaba en el sermón anterior, que de algo que yo dije que había dejado como en segundo plano a mi familia. No que yo había abandonado, obviamente, siempre Dios me usó para proveerles el sustento a ellos, siempre como un sacerdote de familia, como la cabeza en el hogar, siempre estuve luchando para enviar la remesa que mi familia necesitaba, para que ellos pudieran sobrevivir. En ese tiempo es que les cuento yo que se veía como que si yo estaba viviendo una vida en fracaso, porque obviamente me estaba metiendo más a lo espiritual. Entonces, pero yo había leído lo que dice aquí la palabra, y eso me ponía paz a mí cuando veía que me criticaban. No me importaba, porque Jesús lo dijo aquí, que los peores enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, obviamente, de un hombre que está buscando lo de Dios, como yo lo estaba haciendo. Entonces la palabra sigue diciendo: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es que cargar una cruz, un crucifijo y ponérselo aquí, como muchos piensan, que por andar un crucifijo aquí es que van a ser guardados. No, o que por andar ese crucifijo son dignos del Señor. No, no es así. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Entonces, como que esto muchas veces va a traer conflictos si no lo entendemos espiritualmente. Yo recuerdo hace algunos años tenía uno de mis hijos, y un día yo quería que él estuviera en el culto porque a mí me tocaba compartir. Y él no quiso. No quiso irse conmigo en mi carro. Él en ese tiempo todavía no tenía carro, no tenía cómo conducirse, tenía que llevarlo a la iglesia, pero ese día él no quiso. Y recuerdo que él se puso un poquito rebelde, no se quiso alistar rápido. Le dije yo: mi hijo, yo me tengo que ir, tengo privilegio en la iglesia, hoy tengo que ir a la iglesia, tengo que compartir. Y recuerdo que no, le estoy mintiendo. En ese tiempo no tenía yo las llaves todavía, porque era cuando comenzaba la obra, que era en una pequeña, unas aulas de una iglesia que le rentaban al pastor Néstor allí, y era cuando comenzaba, y era un día martes, a mí me tocaba compartir, y yo tenía que irme a la iglesia, era un día martes, y recuerdo que yo quería testificar algo, y quería que mi hijo escuchara el testimonio de lo que yo iba a hablar, y recuerdo que mi hijo no se quiso ir, no quiso alistarse. ¿Y sabe qué? Lo impactante es que yo le di transporte en el camino a otras personas, y algunos me criticaron porque dijeron: ¿cómo es posible que tú le des transportación a otra persona y a tu hijo no le estás dando? Allá lo vimos esperando el bus en el frío. Entonces yo no le dije nada. ¿Por qué? Porque yo había hablado con él. Si yo me hubiese puesto a pelear con él en mi casa, queriéndolo alistar a la fuerza, me hubiera perdido la bendición que Dios tenía ese día para mí. Y recuerdo que yo no les hice caso a los que me criticaron. Entonces, muchas veces vienen disensiones o pleitos en la familia. Y la gente va a escuchar y va a decir: esos son personas que
tienen problemas y empiezan a criticarlo a uno, empiezan a manifestarse cosas. Entonces es bien difícil estar sin ser guiado por la palabra, sin ser guiado por el Espíritu Santo, porque no vamos a entender este evangelio. Pero lo tremendo es que yo decía, bueno, los hermanos lo que no saben es que yo traté de traer a mi hijo y él no quiso alistarse, yo tenía que venir. Y los que estuvieron listos, pues se fueron conmigo para la iglesia. Bueno, pero allá llegó él. Llegó y ahí estuvo escuchando lo que yo compartí. Ya en la noche, porque vivíamos juntos, me dijo, papi, me iba a perder la bendición. Le digo, hijo, que tú no te quieres alistar, alístate. Pero obviamente yo no le podía meter esa pasión que tengo por el evangelio a él, porque él tiene que tener experiencia personal. Ahora ya la tiene. Estoy hablando de uno de mis hijos que ya está en Honduras, está casado, era cuando había llegado a este país. Entonces lo que yo le quiero contar es que esto que dijo Jesús, que él vino a traer disensión, ¿verdad? Entonces hay momentos que tenemos que poner en segundo plano a las personas cercanas a nosotros, porque si ponemos en primer lugar a nuestra familia, todo lo que nos rodea, antes que a Dios, estamos cayendo en la religiosidad y estaremos idolatrando a la familia, al trabajo. Entonces, tenemos que amar a Dios sobre todo, ¿verdad? Tenemos que dejar el segundo plano, pero no abandonarle, porque Jesús nos dijo eso. Al igual que lo que compartía yo, que cuando estaba hablando de buscar a Dios primero y que las demás añadiduras vienen, yo no estaba diciendo que hay que dejar de trabajar, porque esta es otra cosa que muchos malinterpretan, que creen que porque dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, está algunos pensando que es que como creyentes tenemos que dejar de trabajar. No podemos dejar de trabajar, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a traer el sustento a la familia? ¿Verdad? Si no trabaja en lo secular, pues tendrá que trabajar en lo espiritual, como en mi caso, ¿verdad? Yo estoy trabajando en lo espiritual y Dios me provee. Y también estoy trabajando en lo secular en el tiempo que Dios me da libre para poderlo hacer. Pero la prioridad es estar dispuesto para anunciar el mensaje. Esa es mi prioridad. Estar dispuesto para ir a orar por los enfermos, para aconsejar, para guiar a los que están queriéndose dejar guiar de alguien en el camino verdadero. Entonces, algunas veces como que podemos entrar en conflicto en no querer entender la palabra. Obviamente no la vamos a entender porque esto como que no se entiende. Pero fíjense que algo que Jesús recomendó, y por eso le puse la paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de Jesús partir, recuérdese que aquí, cuando estaba hablando de esto, Jesús estaba hablando algo de lo que iba a suceder. Porque hay mucha gente en la familia que se opone a que busquemos del Señor, ¿verdad? Porque los ven como fracasados, pero cuando los ven bendecidos, se sorprenden. Y llega el momento donde ellos quieren también estar bendecidos también. Entonces, cuando Jesús estaba ya para partir, estaba ofreciendo que dejaba la paz. ¿Y cómo es que podemos entender esto? Obviamente porque ya el Espíritu Santo, al venir a la vida del ser humano, va a traer paz. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto lo dice en San Juan, capítulo 14, verso 27. Y dice, la paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados hermanos, cuando entendemos que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que el Espíritu Santo da, entonces es cuando vamos a ir entendiendo de la paz que hablaba en Mateo, ¿verdad? Entonces, porque es difícil tener paz cuando la familia está en contra de que busquemos de Dios. Y estaban en contra porque ellos no conocen todavía. Y eso es de entenderlo. Entonces tenemos que tener paciencia a aquellos que nos critican, a aquellos que hablan mal de nosotros, porque ellos no conocen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces,
Por eso cuando el apóstol Pablo está recomendando en Filipenses y dice, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de los hombres. El Señor está cerca. Nuestro testimonio, en otras palabras, amados hermanos, tiene que ser conocido de todo mundo. El testimonio de que nosotros somos hijos de Dios tiene que ser conocido. ¿Por qué? Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos permite que no tengamos temor, no tengamos miedo a los acontecimientos que están llegando hoy en día. ¿Cuántas cosas el enemigo pone para robarle la paz que sobrepasa todo entendimiento al creyente? Pero si usted está poniendo la mirada en Jesús, usted no va a perder la paz. Ese es un versículo favorito que está en Hebreos. No sé si es 12:14 o 14:12, que dice que pongamos la mirada en Jesús. Hay mucha gente que pierde la paz porque llega a la iglesia a poner la mirada en los hombres, en los hermanos. Y yo creo que la mirada tenemos que ponerla en Jesucristo. Yo siempre he recomendado, si usted va a poner la mirada en los demás, ponga la mirada en lo bueno que estas personas tienen. Si va a poner la mirada en las demás personas, en lo malo, que sea para orar por esas necesidades que tienen. Pero ¿cómo va a orar usted por alguien que está con un mal testimonio si usted está desenfocado de lo espiritual? Porque si usted está estorbado por el testimonio malo de alguien, usted no está bien en el Señor. Por lo tanto, su oración, usted no puede orar estando estorbado. Usted está amargado, usted está desviado de la verdad. Para orar por los demás, tenemos que estar nosotros bien ordenados en el Señor. Entonces, hay que aprender a ordenar nuestra vida. Y si usted no va a la iglesia porque dice que no quiere ver el mal testimonio de las personas, que le cae mal ver personas que se congregan ahí con mal testimonio, entonces vaya usted y procure dar buen testimonio y que su gentileza empiece a ser conocida por todos, como lo recomienda el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, dice. Y mire que lo tremendo de todo esto es que el apóstol Pablo recomienda lo que Jesús dijo ya en Mateo, que se lo leí, Mateo 6, donde habla del afán y la ansiedad, que se lo compartí en el sermón anterior. Y dice, Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, por nada, y nada es nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros tenemos, amados hermanos, que entender este evangelio. No nos afanemos más allá. Pero el decir que no nos afanemos no quiere decir que no trabajemos. Yo estuve trabajando anoche en un trabajo que Dios me ha permitido. Bendita misericordia, porque estuve predicando anoche y haciendo un trabajo. Terminé como a las 3 de la mañana. Regresé bendecido. Cualquiera podía decir, ¿y ese hombre por qué anda tan afanado trabajando tantas horas, casi toda la noche? ¿Sabe por qué lo hice? Porque es un trabajo que me permite ayudar a personas que están sin el conocimiento de la verdad. Y pude predicar mientras estaba trabajando y generando ingresos. Yo no estaba afanado porque no estaba enfocado solamente en el dinero. Estoy enfocado en que todo lo que yo haga sea siempre para honrar a Dios. Entonces, quiero decirle que no confundamos que el trabajar mucho es estar afanado. No, estar afanado es poner la mirada solo en lo terrenal y dejar en segundo plano lo de Dios. Por eso yo le quiero invitar hoy a que usted medite cómo usted está trabajando, tanto en lo secular, porque también hasta en lo espiritual se puede afanar uno, cosa que no es bueno afanarse.
Tenemos que empezar a entender que todo lo que Dios nos permite hacer tiene que ser con regocijo, con deleite, y ese no es afán. Entonces es impactante cuando dice el apóstol Pablo que el Señor está cerca. ¿Y sabe qué? Aunque el Señor no viniera en miles de años, lo que yo quiero es siempre estar pensando en que puede venir en cualquier momento, o en que cualquier momento yo puedo morir. Y lo que yo necesito y quiero es estar aprobado el día que yo muera. Si el Señor viene en un instante, gloria a Dios. Si no viene, gloria a Dios, porque se sigue extendiendo su paciencia para con usted, para que se prepare. Entonces, cuando el apóstol Pablo recomienda que deben de ser conocidas nuestras peticiones, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Y aquí habla de la paz que Jesús ofreció. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo es! ¿Cómo quisiera que usted entendiera esta palabra? Porque si no la entiende, es porque todavía necesita que el Espíritu Santo empiece a fructificar en usted. Y Él le va a dar la sabiduría, el entendimiento para poder entender lo que la palabra enseña. Nadie nace aprendido. Yo no entendía mucho de la palabra, pero a través del tiempo Dios me ha ido capacitando para entenderla para mí. Y al haberla entendido para mí y seguirla entendiendo para mí, entonces yo se la puedo explicar a usted para que le pida al Señor con todo su corazón empezar a disfrutar este evangelio precioso. Y si usted trabaja en lo secular, y si usted acumula tesoro, usted va a reconocer que de ese tesoro no se lo puede llevar. Por lo tanto, usted puede tener un corazón dadivoso y Dios se lo va a multiplicar más, ¿verdad? Porque muchas veces como que por el tiempo, a veces quizás no nos damos a entender y no terminamos a explicar lo que queremos transmitir, pero algunas personas malinterpretan que piensan que uno está hablando de que uno se convierta en un vago, que el creyente tiene que ser un vago, que no tiene que trabajar. Claro que tiene que trabajar. Aquí, estando en la tierra, tiene que trabajar. Algunos dicen, yo no trabajo, pero están en su casa, están... Por ejemplo, tengo un hermano que es muy amado, que me voy a reservar su nombre, que muchos piensan que él no trabaja. Y yo le digo... A él y hasta a su familia le digo, claro que él trabaja. ¿Sabe por qué? Porque yo veo lo que él hace. Él está pendiente de su familia. Él les cocina. Él ora por ellos. Él está intercediendo por las congregaciones. Él es un hombre que está muy ocupado. Lo que pasa es que es un trabajo que no es visto por la gente, por la sociedad. Es un trabajo que está en la intimidad. Y muchos no lo valoran. Hay gente que cree que el trabajar solo es tener un empleo donde cada fin de semana tenga un cheque. Cosa que es bueno. ¿Cómo usted podría dejar de trabajar si tiene que sostener a su familia, tiene que pagar renta, tiene que hacer todo? Tiene que trabajar. Entonces, si Dios no me proveyera para lo que tengo que necesitar para cubrir las necesidades en mi familia, yo tendría que irme a un trabajo 100% secular. Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que no dejaría de hacer lo que usted ha visto que yo estoy haciendo por todos estos años. ¿Sabe por qué? Porque ya me dio el Señor la fórmula cómo hacerlo, ya me dio la sabiduría en qué tiempo hacerlo y cómo hacerlo, porque ya le cuento, anoche estuve trabajando casi toda la noche en lo secular. Y tuve el privilegio de sembrar el mensaje a personas que estoy impactado. Y le digo, Padre, gracias porque me has dado la sabiduría para saber en qué tiempo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo jefe, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, amados hermanos, que aprovechemos el tiempo que Dios nos está permitiendo para poder entender este evangelio precioso. Entonces, para estar regocijado siempre, como dijo el apóstol Pablo, tiene que ser
un regocijo espiritual. Y muchas veces vamos a tener momentos difíciles, momentos de crisis, pero sí podemos tener regocijo, podemos tener, ¿verdad?, esa bendición de vivir una vida, una conducta saludable. Entonces yo creo que todo eso es bien importante, amados hermanos, que lo aprovechemos en este año, ¿verdad? En este año que estamos entrando. Yo les recomiendo que pensemos en eso, que el Señor está más cerca de cuando creímos. Pero también les cuento que la muerte puede estar más cerca que cuando nacimos. Si hemos llegado hasta el día de hoy, es porque Dios ha sido bueno, es porque Dios nos ha extendido la vida. Aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta oportunidad de vida que Dios nos da. Y podemos tener tiempos de mucha bendición, tiempos donde podemos ser personas bendecidas para bendecir. Si usted está trabajando en lo secular, trabaje, pero no se afane más de lo que se requiere. Porque si usted cae en el afán, en la ansiedad, usted no va a llegar a ningún lado. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor ofreció un día, no va a estar fluyendo en usted. ¿Sabe por qué? Porque si el Espíritu Santo no está activo en usted, no está activo en mí, esa paz no puede fluir en usted. Eso es mentira. Entonces va a poder entender lo que Jesús explicó allá, lo que le leí primero, que Jesús dijo que Él no vino para traer paz a la tierra. Él vino a traer, ¿verdad? De hecho, aquí entró el que pasó a mi espalda, usted lo vio que es mi hijo. Yo recuerdo que hubo un tiempo que él no conocía de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es mi hijo mayor. Y recuerdo que cuando yo regresé a Honduras, yo quería compartir la palabra con él. Y ahí entendí que no le podemos meter nosotros a las demás personas. Las experiencias personales no se las podemos hacer meter en el corazón a las demás personas. Y yo recuerdo que él decía, papi, solo le doy 5 minutos que comparta. Pero cuando él empezó a experimentar que Dios cambia el corazón, ahora él se deleita en verme compartir. Él a veces me dice, papi, mira, hay necesidad, hay que orar por una necesidad. Él está dispuesto siempre también a lo espiritual. Trabaja lo normal, pero él está siempre dispuesto a servir en lo que Dios le ha puesto a servir. Entonces yo puedo ver que cada quien va experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso yo quiero terminar con una oración de fe, para decirle a usted que si no ha disfrutado la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque usted está teniendo conflictos en su familia, porque no le creen, porque usted se está dedicando más a lo espiritual, es porque no le entienden. No se preocupe, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento un día va a llegar a su familiar, a su ser querido, cuando le conozca. Entonces yo quiero terminar con una oración de fe, para decirle al Señor que nos ayude y disfrutamos este evangelio, y que nuestro testimonio o nuestra gentileza, como dice el apóstol Pablo, sea conocida por todos los hombres, y que podamos ser personas de mucha bendición, y que este año lo disfrutemos al máximo. Yo seguiré transmitiendo por la radio. Estos sermones se están transmitiendo en diferentes medios, y yo sé de que este año vamos a tener años de mucha bendición. Poner la mirada en lo celestial, ya le dije, es poner primero a Dios en segundo plano. Lo voy a estar mencionando todo el año este mensaje de que poner la mirada en lo celestial es poner la mirada en las cosas de arriba primero y después en lo secular. Y de ahí van a venir las bendiciones que usted ha anhelado por tantos años. Este año muchos hermanos recibirán el privilegio de tener su residencia legal en este país. Muchos tendrán permiso, muchos les otorgarán el privilegio de viajar a sus países legalmente, a otros les otorgarán la visa a sus seres queridos que puedan viajar. Este año yo siento que si usted busca la paz que sobrepasa todo entendimiento, no habrá temor en su corazón, usted no va a estar afanoso por nada y va a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Yo me despido con una breve oración, anhelando para aquellos que todavía no han entregado su corazón a Jesucristo. Solamente diga que usted es pecador y que necesita la salvación. Necesita esta vida de la que yo le estoy predicando. Usted la necesita. Quizá usted piensa que no, pero sí la necesita. Todos necesitamos esa paz.
que solamente el Señor da. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me han dado de transmitir tu palabra. Te pido que seas propicio y nos des el privilegio de entender qué representa poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hermanos, por la congregación que nos ha dado, por el pastor Néstor, que es un hombre que ha dispuesto su corazón, ha ofrendado hasta su familia para servir a ti, Padre. Lo bendecimos y declaramos que este año 2020 es un año de cielos abiertos también. Es un año de la superabundante gracia tuya, buen Dios. Es un año donde muchos pondremos la mirada en lo celestial y seremos bendecidos y sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he terminado. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima, si Dios así le place. Gloria al Señor.